3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a Esta Hora con Almora. Gracias por acompañarnos. Vamos hoy a cambiar un poco el orden de las informaciones que siempre tenemos para ustedes, porque todo el mundo conoce de la frontera, de la situación de cubanos, venezolanos y otras nacionalidades en la frontera, pero lo que muy pocos conocen es que hay muchos cubanos, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, que ha estado 2 años detenido en una cárcel de inmigración en Luisiana. Una cárcel en una localidad de Luisiana que recibe dinero federal por cada uno de los detenidos, por lo cual es un negocio mantenerlos detenidos el mayor tiempo posible para seguir cobrando. Damos la bienvenida a esta hora de la tarde a Wilfredo Sándor Baltasar, 32 años, 3 meses desde Nicaragua hasta la frontera con Estados Unidos, en territorio mexicano. Wilfredo, buenas tardes. Cuéntanos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue la travesía, la extorsión, los policías y alguna gente tratando de cobrarles a ustedes? Cuéntanos. A ver, por ejemplo, en México tuve un mes en El Paso, Texas, y ahí 2 o 3 veces tuve que salir porque teníamos que ir a chequear los números para entrar en la frontera, y en varias ocasiones nos detuvo la Policía Federal ahí en México y nos extorsionaba pidiendo dinero, amenazándonos con que nos iba a presentar la inmigración para deportarnos para Cuba, que teníamos que pagarle o si no nos iban a llevar detenidos. Y teníamos que pagarle obligatoriamente. Muchas veces le dábamos 100, 200 pesos, en dependencia de la gente que hubieran en el carro, por cada persona. En una ocasión íbamos 6 personas en el carro y tuvimos que darle 100 pesos por cada uno. Fueron 600 pesos que tuvimos que darle a los policías, a los oficiales. O sea, que ustedes tenían que ir preparados con dinero, si no, no podían pasar a través de los diferentes países y territorios para llegar a la frontera. Efectivamente. Y ¿Qué pasó? Incluso, cuéntanos, ¿qué pasó cuando llegaste a la frontera? Cuando llegaron ustedes, ¿cuántos eran el grupo y qué pasó cuando llegaron a la frontera con Estados Unidos? Nosotros éramos un grupo de 10 y fuimos entrando poco a poco por el río. Primero entramos 4 y luego entraron las otras amistades mías. Incluso se tuvieron una pareja que tuvieron que esperar como 4 o 5 meses para poder entrar. ¿Temiste por tu vida? ¿Tuviste miedo? En varias ocasiones tuve por mi vida. Incluso por los policías, según había escuchado varias historias de ahí de Juárez, lo que pasaba en Juárez, de los asaltos, las extorsiones y todo eso. Una vez que llegas a la frontera, ¿cómo es el trato de las autoridades? Cuéntanos un poquito el proceso ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando me entrego en la frontera, pensé que íbamos a llegar al país de la libertad. Crucé la frontera, crucé por el río, tuve la obligación de cruzar por el río porque el número de la curva donde yo estaba era muy lejos y no veía el tiempo que llegaba, y como iba la situación iban a parar, y entonces tuve que tomar la obligación de entrar por el río. Fui y me entregué a las autoridades, ahí a la Border Patrol. Me llevaron para un centro que le dicen el infierno. ¿Por qué le dicen el infierno? ¿Por qué le dicen el infierno? Por las condiciones en que pasan las personas allí. Imagínense que afuera tenían carpas hechas donde habían 100, 120 gente tirada afuera ahí para taparse con nylon, pasando frío y necesidad. Incluso adentro, en la hielera, en la llamada hielera, en lugares que eran de 15 personas, habían metido 50 personas, que no podían ni sentarse la gente, tenían ni acostarse a dormir ni nada, tenían que muchas personas dormir parados, que me topé varios casos de eso. Afortunadamente para mí estuve 3 horas ahí en el nombrado infierno, en El Paso. Luego me llevaron para el garaje, el nombrado garaje, donde estuve 7 días ahí, tirado afuera en la intemperie, pasando frío y necesidad, porque lo único que nos daban era un nailito para taparnos, una sábana de nylon para taparnos. Y ahí me llevaron hacia el condado, donde tuve que esperar un juicio para pedir el perdón por entrar por el río. Y de ahí me llevaron entonces hacia
hacia el Corralón, un centro de detención que hay en El Paso, Texas, que no era muy mal lugar, ahí la atención era muy buena, no le voy a decir que no. Todo el infierno mío empezó cuando me trasladaron hacia Mississippi, que pensé En que iba a Luisiana, salir, no, en Mississippi. en Mississippi. Ahí fue donde nos hicieron el llamado miedo creíble. Muchas veces sabíamos que lo hacían al azar, le daban el creíble a la gente, a las personas al azar. Incluso hubo un búnker de cubanos, de 150 cubanos, que le dieron creíble a 3 personas nada más. Todos los demás le dieron no creíble en Mississippi, en ¿Y cuál Tallahassee. era, y cuál era lo creíble o no creíble? ¿Qué les decían? Explícanos un poco eso. Nos preguntaban que por qué veníamos huyendo de nuestro país, que cuál era el problema que teníamos. Yo le expliqué que yo era hijo de refugiado político, que mi papá estaba en este país desde el 95, que fue detenido, torturado en Cuba por 5 años. Y les comenté que yo venía huyendo porque a mí también la policía me estaba acosando allá en el lugar donde vivía, no me daba a trabajar, haciéndome carta de advertencia y querían que yo le trabajara para el Estado. Yo para el Estado dije que nunca le iba a trabajar porque verdaderamente no vale la pena explotarse por nada. Porque verdaderamente iba a trabajar para el comunismo y nunca quise trabajar para el Estado, trabajaba por cuenta propia. Y al no tener licencia me vivían multando y le expliqué toda mi situación y que por eso vine huyendo. Pero bueno, en el caso mío, gracias a Dios y al Señor, me otorgaron el miedo creíble. Y una vez que te otorgan el miedo creíble, que estás en el corralón, el corralito ese que le dicen, en No, eso en Mississippi, en una cárcel de Tallahassee. Ahí cobraban por los inmigrantes mensuales, le pagaban a la prisión, según el comentario que nosotros escuchamos, $1 millón por mes por cada lote de inmigrantes que entraba a esa prisión, por o cada sea, lote de cubanos. más o menos tienes idea cuánto pagaban por inmigrante, o sea, porque siempre he oído que entre $3,000 y $6,000 le paga el gobierno federal a estas prisiones locales por inmigrante. Lógicamente, estas prisiones están en unos pueblos apartados prácticamente y el pueblo, sí, o sea, eso es un ingreso que a ellos lo que les conviene es que ustedes estén ahí, les conviene que ustedes estén presos para generar ingresos para el pueblo. Efectivamente. Luego de ellos hacer el miedo creíble, nos dice que nos van a trasladar hacia Luisiana y ahí recogemos y nos vamos para Luisiana. Y en Luisiana nos dividiéramos, éramos un grupo de 150 cubanos, mandaron 50 cubanos para la prisión donde yo me ubiqué y los otros 100 nos mandaron hacia Palm Perry. Y a mí me llevaron hacia Allen Paris Complex. Y a ver, y durante este tiempo, ya estamos hablando qué tiempo había transcurrido, porque tú estuviste 2 años desde que entraste por la frontera hasta ahora que llegas, sí, a Miami. Yo me demoro de ir a Luisiana un mes aproximadamente, porque estuve 15 días en El Paso, luego me llevan un mes tuve 25 días en Tallahassee, en la nombrada prisión de Mississippi, y de ahí me trasladan hacia Allen Paris. Ahí tuve alrededor en la trayectoria de ahí hasta Luisiana fueron un mes y medio, más aproximadamente. Ya todo el tiempo restante lo pasé ahí en Allen Paris. ¿En algún momento hubo maltrato? ¿En algún momento hubo algún tipo de humillación? Explícanos con lujo de detalle, ¿no? Porque en varias ocasiones. Nosotros llegamos a Allen Paris, el grupo de inmigrantes que iba con nosotros, que éramos 50. Incluso estábamos inaugurando la prisión porque la habían acabado de hacer. Era una prisión nueva que habían hecho. Entonces entramos allí y vimos cómo era aquello. Primeramente nos trataron, no les voy a decir que no, nos trataron bien porque íbamos llegando, ¿sabes? Pero luego empezamos a ver ya el racismo, los maltratos y mucho más por parte de los jueces y los fiscales de inmigración. ¿Pudieras describir un poco manifestaciones de racismo, manifestaciones de maltrato? Puedes decir lo que tú quieras, pudieras describir un poco, por ejemplo. Una de las cosas de los oficiales que nosotros les pedíamos los productos que nos hacían falta, por ejemplo, jabón, detergente, pasta de dientes, esas cosas, y se iban. Y venían a la media hora, 1 hora, y volvías a decir, se lo decía, sorry,
y volvían a irse y no te atendían bien. Las comisarias, cuando nosotros comprábamos la comisaria, hubo un par de ocasiones que hubieron 2 oficiales que en vez de entregarnos la comisaria en las manos, nos tiraban la comisaria hacia el piso. Es decir, firmábamos el papel y nos tiraban la comisaria hacia el piso. Eso ¿Les daban desayuno, almuerzo, comida? ¿Se podían bañar todos los días? Digamos, pregunto. Sí, eso sí, no. La comida no era buena, por supuesto. Era para que nosotros obligatoriamente tuviéramos que comprar la comisaria, que de eso es un negocio que ellos tienen también. Por eso la comida no era satisfactoria. Nos daban carne, es decir, nos daban un bistec de pescado todos los viernes, que mal cocinada, picante, pero picante a romperse, y la mayoría de las veces teníamos que botar la comida. Los frijoles cuando nos los daban duros. Teníamos que coger la bandeja, ir hacia el cesto de basura y sacarle los frijoles para podernos comer el arroz, porque los frijoles eran incomibles verdaderamente. Y si habláramos de visitas familiares, ¿ustedes podían comunicarse por teléfono con los familiares? ¿Ustedes podían recibir visitas familiares? ¿Qué pasaba en ese sentido? Bueno, primeramente al principio sí podíamos recibir visitas y eso. Nos tuvimos más de un año sin videollamadas. Tuvimos que plantarnos en varias ocasiones para que nos pudieran poner las videollamadas, porque tenía un hermano, un amigo mío, es como si fuera mi hermano, que gracias a Dios hoy está libre, que la mujer entró embarazada, a ella la soltaron y a él lo dejaron detenido. Ella parió y él no conocía al niño personalmente, ni por video, era por foto nada más que la mujer le mandaba, le hacía llegar a la prisión, porque no podíamos verlo. Y yo tuvimos que plantarnos en 2 ocasiones para que nos pudieran poner la videollamada para él poder conocer a su hijo por videollamada. ¿Cómo era una vez que llegan a Luisiana, la prisión nueva en Luisiana? Explícanos un poco. Estamos hablando con Wilfredo Sándor Baltazar, un cubano que ha estado 2 años detenido en una prisión de Estados Unidos esperando el juicio de deportación o de asilo o de refugio, después que atravesó varias fronteras desde Nicaragua hasta la frontera México-americana. Pregunta, ¿cómo era la vida diaria? ¿A qué hora se despertaban? Relátanos un día en la prisión nueva que ustedes estrenan en Luisiana y por la cual ellos recibían, las autoridades de ese pueblo donde estaba, recibían por todo el grupo casi $1 millón mensuales. Cuéntanos, ¿cómo era eso? Bueno, nosotros nos levantaban a las 5 de la mañana, nos daban el desayuno, nos podíamos quedar despiertos o volver a acostarnos. Yo personalmente me levantaba, desayunaba y volvía a acostarme. Me levantaba a eso de las 11, que me quedaba en el almuerzo, me volvía a recostar otro rato más porque no había juegos para entretenerse, no, solo había un televisor y varias veces hubieron muchos problemas en las prisiones acerca sobre el tema de la televisión, porque muchas veces quería ver la gente ver una cosa y las personas querían ver otra y se formaban los problemas por eso, porque no nos ponían un solo televisor en vez de ponernos 2 diferentes, es decir, uno español, uno en inglés. No, nos ponían un televisor solamente, un día español y un día en inglés, para 50 gente. Yo me levantaba a las 3 de la tarde, me ponía a hacer ejercicio y sobre las 4:30 te daban la comida. Luego me ponía a conversar con mis amistades, a hacer cuentos, hasta las 10 de la noche. Estuvimos 1 año y medio durmiendo, mandándonos los oficiales a dormir a las 10 de la noche obligatoriamente. Teníamos que acostarnos a dormir a las 10 de la noche. Por 1 año y medio. ¿En algún momento fueron amenazados sin juicio de ser deportados a Cuba? ¿Había posibilidad de ser deportados a Cuba o algo así? En varias ocasiones. Incluso el mismo jefe de la prisión nos mencionó en 2 ocasiones que nosotros estábamos en ese centro para ser deportados. Ya. ¿Cómo entonces les notifican después de 2 años que pasa que finalmente tú te puedes reencontrar con tu familia? Pueden salir ustedes de allí de la cárcel. Tengo por aquí un video. Estoy escuchando un ruido atrás. Creo que es un niño. Tengo por aquí un video. Vamos.
Oye, abracito de lejos. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo les notifican ustedes que pueden salir? Hay alguien gritando ahí. Mira a ver si dile que se pueden bajar la voz un poquito, porque no se te escucha. No se te escucha. Ya, ok. Ya, no hay problema, eso pasa. Ahorita verás el perro mío ladrando por aquí también. Óyeme, No pasa nada. Cuéntanos, ¿cuándo les dicen a ustedes después de 2 años van a un juicio, pueden salir? Cuéntanos qué pasó. A ver, a mí el primer juicio me lo ponen a los 2 meses. Cuando fui a la corte, le pedí a pedirle fianza al juez, me negó la fianza, me dijo que yo era posible fuga. En ese tiempo no entendía que era eso. Yo decía, ¿cómo que es posible fuga si yo vengo huyendo de mi país hacia este, donde tengo toda mi familia? ¿A dónde voy a escaparme yo? Y nada, el juez me dijo que era posible fuga, que no había oportunidad para fianza hacia mí. Luego me suspenden la corte y me la retrasan 2 meses más para poder ir a ver a la corte para solicitar el asilo. Voy a la corte a los 2 meses, solicito asilo y me ponen la corte 3 meses más arriba para buscar abogado, para reunir las pruebas, para todo. Luego voy a la corte de asilo, donde me niegan todos los derechos, con pruebas, con fotos, con todo tipo de argumentos. Y el juez me dijo que eso no era necesario y que yo no tenía ningún problema a regresar a mi país. En ese momento fue como si se me hubiera venido el mundo abajo. Automáticamente me levanto de la silla, salgo y le digo al abogado que iba a apelar la decisión del juez, porque yo para atrás, para mi país, no iba a regresar. Únicamente muerto, pero no iba a regresar. Luego me voy y la apelación duró 6 meses con 15 días para llegarme el resultado negativo de la apelación. Luego, ¿En algún momento tú te enteraste de cubanos que llegaron a deportar a Cuba de allí, de los que estaban, o venezolanos, o algún grupo? sí, incluso hubieron compañeros míos que fueron deportados. Hubo un hermano mío, otro amigo mío, que estuvo conmigo, que él fue desgraciadamente no creíble. Yariel Fuentes Brioso se llama, Yariel Brioso, fue deportado para Cuba a los 7 días de llegar allí al centro de detención. Fueron deportados él y otros cubanos más. Muchos amigos míos también pidieron la deportación porque no tuvieron para aguantar. Se sintieron mal, yo les daba consejos que no viraran y desafortunadamente se quisieron ir y verdaderamente no vale la pena. ¿Qué otras nacionalidades habían allí? Tú me has dicho que venezolanos, cubanos, la mayoría, me imagino. Que ¿había otras nacionalidades o no? Sí, cómo no. Había hondureños, mexicanos, guatemaltecos, dominicanos, cameruneses y fundamentalmente muchos indios. Imagínate la India, imagínate tú, claro, ya ahí estamos hablando de otras connotaciones y otras cosas, porque cómo llegan de la India a Centroamérica, bueno, ya sabemos que hay un gran tráfico humano, ya eso es harina de otro costal. Finalmente, ¿cuándo te dicen que vas a ser liberado? ¿Vas a un juicio? Cuéntanos el final feliz, ¿no? Después de 2 años detenido, que entraste por la frontera entre México y Estados Unidos, después de 3 meses peregrinando por ciudades, por selva, por montañas, hasta la frontera desde Nicaragua hasta México, 2 años detenido en una cárcel estadounidense de inmigración. ¿Cuándo te dicen que tú estás libre y que puedes salir? ¿Cómo fue eso? Bueno, todos los cubanos que quedaban allí tenían ya orden de deportación y tenían más de 180 días deportados. Yo tenía 8 meses después que me dieron la orden final de deportación, después que me dio la apelación negativa, estuve 8 meses más. Supuestamente a los 90 días deben hacerle una entrevista de los 90 días a ver si te puede el ICE soltar. A mí me hicieron una entrevista y me negaron la salida, como a todos los cubanos que estaban allí. Pasaron los 180 días, llega la entrevista de los 180 días, nos hacen la entrevista y nunca nos dieron respuesta. Que era un tema que era obligatorio soltarnos los 180 días porque la ley no tenía forma de deportarnos hacia nosotros. Nuestro país en ese momento ya no estaba recibiendo deportaciones.
y ya, solo nos quedó la esperanza con Biden que saliera que era la única esperanza que teníamos. Sale Biden y mandan a todas las instituciones de la EA a soltar a las personas que llevan detenidas más de 180 días. Ahí las personas se esperaban que viniera el deportador o el agente de ICE, tomaba sus números, su dato y dirección para qué lugar iba, y luego a los 7 días, 3 días, venían y te soltaban. Hubieron muchas personas que llegaban y la iba ese día y le decía, recoja sus cosas que ya se va de libertad sin pedir número de teléfono, sin nada. Ya llegaba y le decía, te vas. En el caso mío, fueron una semana antes, me pidieron los datos y número de teléfono para dónde iba. Yo los di, me emocioné mucho porque ya me imaginaba que se estaba acercando la libertad. Incluso me ven en el video que me arrodillo frente a la bandera dándole gracias a Dios por el momento tan bello que me dio. Eso fue uno de los mejores momentos de mi vida. Luego ahora estás con tu familia aquí. Te agradecemos muchísimo este tiempo porque relatar esta historia, como quiera que sea, es una historia interesante de un cubano que ha estado 3 meses desde Nicaragua hasta la frontera con México, después 2 años detenido en diferentes cárceles de Estados Unidos, cárceles que, reitero, reciben fondos federales por cada uno de estos cubanos, y para los pueblos, casi siempre en pueblos apartados donde están estas cárceles, es un negocio tener a estos cubanos u otros inmigrantes detenidos sin juicio, porque mientras estén detenidos siguen ganando dinero. Y muchos pueblos, esto lo sabemos hace mucho tiempo, muchos de esos pueblos viven prácticamente de los ingresos y los empleos que generan esas cárceles donde están detenidos los inmigrantes. O sea, la inmigración también un negocio no solo para los traficantes, sino un negocio para algunos sectores de gobiernos locales de Estados Unidos que reciben fondos del gobierno federal. Tus planes ahora, ¿qué profesión tú tienes? Cuéntanos qué piensas hacer. Bueno, yo soy graduado de electricista. Pasé un curso de mecánico, pasé un curso de soldadura en Cuba y estuve 10 años trabajando en lo que era el tema de la construcción y la albañilería en Cuba. Bueno, no vas a tener problema entonces. Esos son trabajos que siempre hay. Y consejo, aprende inglés y estudia. Eso es muy importante. Muchas gracias, Wilfredo Sándor, por estar con nosotros esta tarde. Te deseamos lo mejor y, por supuesto, que puedas abrirte paso en una nueva sociedad. Tienes a tus padres aquí, ¿no? Sí, tengo a mi papá aquí. Mi mamá desafortunadamente está en Cuba. Ya. Bueno, pues nada, te deseamos lo mejor y te agradecemos mucho. Nos volveremos a ver personalmente en algún momento. Seguro. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Que te vaya gracias bien. A ustedes por hacerme la entrevista. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Que tengas buenas tardes. En lo que pueda servirle. Ok, igualmente. Gracias. Bueno, pues aquí teníamos a este cubano, Wilfredo Sándor Baltasar, que, como pueden ver, pues ha tenido un final feliz después de meses peregrinando por Centroamérica, la extorsión, la estafa. Llegó aquí postergando juicios, más juicios, más juicios, 2 años en una cárcel de inmigración de Estados Unidos. Así son las cosas. Vamos con algunos de nuestros patrocinadores y regresamos a esta hora con Almora. La pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales. 305-856-2713. La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. ¿Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte?
te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. Bienvenidos a Miguel Turbay CPA. En esta temporada estamos ofreciendo los servicios de PPP y SBA, tanto para compañías como para personales. Continuamos con nuestros tradicionales servicios de impuestos, sus taxes personales, corporativos, contabilidad. También tenemos los seguros de autos, de casa, trámites migratorios, servicios de notaría, viajes. Todos estos servicios podemos hacerlos de forma virtual o con previa cita. Los esperamos. A esta hora, con Almora. Y durante el día de hoy, un tribunal de apelaciones ha dado el visto bueno para que sea disuelta la autoridad de carreteras conocida como MDX, que hace más de 2 décadas los votantes del condado Miami-Dade votaron por la creación de MDX. Ustedes saben que hubo una seria diferencia entre el exalcalde del condado, Carlos Jiménez, ahora congresista, y Tallahassee. Tallahassee quiso apoderarse de MDX y lo ha logrado. La decisión de hoy saca a MDX de juego, deja las 5 carreteras, 836, 112, el Gratini, son 5 en total, las deja bajo control del estado de la Florida. No quiere decir que no van a seguir los peajes, al contrario, ahora corremos más peligro que sea el estado de la Florida quien administrando MDX con otro nombre, pues tengamos más taxes, más peajes en las 5 carreteras, incluyendo el 836 y el 112, el 874, que administra o administraba MDX. La decisión hoy del juez, sin lugar a dudas, le da carta blanca a que el Estado tenga todo el control sobre MDX, se apropie de MDX y definitivamente MDX no siga siendo, con todas las críticas que se le podía hacer, una institución de carácter local. Vemos cómo cada día el estado de la Florida, la legislatura de la Florida, está propiciando leyes que no hacen otra cosa que quitarle poder a los gobiernos locales y cada día estamos más controlados por Tallahassee. Apunten eso porque está ocurriendo. Cada día es menos poder a los gobiernos locales, al condado, a las municipalidades, y Tallahassee cada día está teniendo más poder sobre nuestras vidas. Y en un final ellos están muy lejos. Muchos de esos legisladores ni viven aquí y sin embargo sus decisiones están gravitando sobre nuestras vidas. Desgraciadamente es así. Tiempo final, Jueves Santo, mañana es Viernes Santo, no tendremos programación. A todos ustedes les deseo que tengan un feliz fin de semana, día de recogimiento, el jueves y Viernes Santo, a los que son cristianos, a los que profesan cualquiera de las religiones dentro del cristianismo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por supuesto, tendremos información, tendremos durante el fin de semana material que estaremos colocando aquí en nuestro canal de YouTube a esta hora con Almora. Gracias a nuestros patrocinadores, con ellos nos vamos y por supuesto les deseamos a todos que tengan un feliz jueves, Viernes Santo, sábado de gloria, como le decían antes, y domingo de resurrección o Easter Sunday, como se conoce en Estados Unidos. Muchas gracias a todos.
La pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales. 305-856-2713. La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. ¿Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte? Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. Bienvenidos a Miguel Turbay CPA. En esta temporada estamos ofreciendo los servicios de PPP y SBA, tanto para compañía como para personales. Continuamos con nuestros tradicionales servicios de impuestos, sus taxes personales, corporativos, contabilidad. También tenemos los seguros de autos, de casa, trámites migratorios, servicios de notaría, viajes. Todos estos servicios podemos hacerlos de forma virtual o con previa cita. Los esperamos. A esta hora, con Almora. 3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A